Saludamos a todos nuestros hermanos, amigos, a través de el ciberespacio, todas las páginas sociales. Para mí es un gusto y un privilegio entrar con cada uno de ustedes en el glorioso nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el rol de la iglesia en el mundo. La iglesia como casa de sanidad integral. Así es, mis amados hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo. Sana el alma, sana el cuerpo, sana el espíritu. El propósito es comprender que Jesucristo quiere levantar una iglesia que anuncie salvación, restaure el corazón, ministre liberación, acompañe al enfermo y conduzca las personas a una vida de santidad y comunión con Dios. Amada iglesia, Dios no estableció su casa solamente como un lugar donde las personas escuchan una predicación, una enseñanza, ¿sí? Sino que la iglesia es mucho más que esto. Primero, es casa de salvación. Ahí, en la iglesia, no solamente a aquellas cuatro paredes que nosotros muchas veces denominamos iglesia, no. La iglesia somos los creyentes sobre la faz de la tierra. Segundo, la constituyó como una casa de oración, su iglesia, ¿sí? La constituyó como casa de restauración, casa de liberación, casa de reconciliación y casa de sanidad integral. Hay personas que llegan al templo caminando físicamente, pero llevan el alma paralizada. Otras tienen un cuerpo sano, pero su espíritu está lejos de Dios. Y lo peor aún, espíritus enfermos, almas enfermas. Algunos aman al Señor, pero cargan heridas, traumas, temores, resentimientos, culpabilidad, opresión espiritual o enfermedades físicas. Por eso la obra de Cristo alcanza al ser humano completo. El apóstol Pablo nos escribe en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, y nos dice: y el Dios de paz os santifique en todo lo que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alma, cuerpo y espíritu, lo hemos dicho anteriormente, somos tripartitas. El alma desarrolla sus funciones en el ser, el asiento de las emociones. El espíritu, el que conecta al ser con Dios. Y el cuerpo, el vehículo por donde se mueve el alma y el espíritu. Interesante, ¿verdad? Así que la iglesia no sustituye al médico ni al profesional de salud mental. La iglesia ora, acompaña, ama, discierne y orienta. Dios puede obrar directamente, pero también puede utilizar médicos, tratamientos, consejeros y procesos responsables. No toda enfermedad es causa por un demonio. Sin embargo, la Biblia enseña que existen pecados, heridas, hábitos destructivos y formas de opresión espiritual que enferman la vida y separan al ser humano de Dios. En San Juan, Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, desde el verso 1 en adelante, nos dice la palabra de Dios y la leemos en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Después de estas cosas, era un día de fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. En estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí un hombre que había o hacía 38 años que estaba enfermo. Betesda significa misericordia. Sin embargo, alrededor de esa misericordia había una multitud sufriendo. Estaban cerca del lugar donde esperaban un milagro, pero muchos continuaban enfermos. Esto puede representar una tragedia espiritual. Estar cerca del templo, cerca de la palabra, cerca de la adoración, cerca de personas que oran, pero continuar interiormente paralizado. El hombre llevaba 38 años enfermo. Su condición ya no era solamente física. Después de tantos años, seguramente también existía cansancio emocional, frustración, soledad, resentimiento de abandono. Se sentía que la vida ya no le sonreía para nada, porque tenía desesperanza, dependencias que otros lo ayudaran, y por lo tanto ya estaba resignado. Había tenido una pérdida de propósito. Hay enfermedades del cuerpo, pero también existen parálisis del alma. El resentimiento paraliza, la culpa paraliza, el miedo paraliza, la vergüenza paraliza, la decepción paraliza, la falta de perdón paraliza, el pecado oculto paraliza, la religiosidad paraliza también. La iglesia debe aprender a mirar más allá de la apariencia. Alguien puede sonreír durante el servicio de la iglesia y estar quebrantado, molido interiormente. Sin embargo, Jesús veía en este hombre lo que la multitud no veía. Y primero, según San Juan 5:6, dice, como Jesús vio a este hombre acostado y que llevaba mucho tiempo. Sin embargo, le pregunta, ¿quieres ser sano? Jesús lo vio durante 38 años. Muchas personas posiblemente pasaron frente a él, pero Jesús no solamente observó su cuerpo, entendió su tragedia, entendió su historia. La verdadera iglesia de Cristo debe aprender a ver como Jesús nos ve. Jesús ve a esta persona detrás de la enfermedad. Ve al hijo detrás de la adicción, ve a la mujer detrás de la herida, ve al joven detrás de la rebeldía, ve al líder detrás de su agotamiento. Ve al pecador como alguien que necesita arrepentimiento, pero también misericordia. Entonces Jesús le hizo una pregunta sorprendente a este hombre. ¿Quieres ser sano? Otro le hubiera respondido, Señor, ¿acaso te está burlando de mí? No. ¿Por qué el Señor le pregunta algo tan evidente a este hombre? Porque la sanidad integral requiere una respuesta personal. Hay personas que desean que cambien sus circunstancias, pero no quieren cambiar sus hábitos. ¿Quieres paz?
pero no quieres perdonar. Quieres libertad, pero no quieres abandonar la relación pecaminosa. Quiere restauración, pero no quiere reconocer responsabilidad. Quiere que Dios sane las consecuencias, pero no quiere entregarle la raíz del asunto. Por eso es que la pregunta del Señor Jesús continúa vigente. ¿Quieres verdaderamente ser sano? ¿Quieres que Dios sane solamente tu cuerpo o también tu carácter? ¿Quiere que sane tu emoción, pero también tu manera de pensar? ¿Quiere que quite la opresión, pero también estás dispuesto a cerrar las puertas del pecado? La sanidad integral comienza cuando dejamos de escondernos y respondemos con sinceridad delante de Dios. El paralítico le responde al Señor Jesús: no tengo quien me meta en el estanque. Sí. Ahí sale a flote la herida del abandono. Tremendo, ¿no? No tengo quien me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí descendió. Tremenda situación de este hombre. Por eso es que la respuesta de este paralítico revela el dolor. Fíjese que el problema no era solamente que no podía caminar, sino que no había quien lo ayudara a entrar en el estanque. También se sentía solo. A veces nosotros necesitamos alguien que nos escuche. Queremos desahogarnos con alguien, contarle nuestras situaciones, a veces nuestras tragedias, y de pronto no encontramos quien nos escuche. O si de pronto alguien nos escucha, posiblemente nos va a juzgar incorrectamente, no va a entender nuestro dolor, no va a entender nuestras circunstancias. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado, ¿sí? Que de pronto te preguntes, pero es que yo no tengo quien ore conmigo. No tengo quien comprenda mi batalla. No tengo quien me ayude a levantar. No tengo quien me acompañe. La iglesia que sana no es una iglesia que solamente celebra reuniones. Es una comunidad que carga a los heridos. Eso es muy importante. Hace años escuchaba un testimonio de un excombatiente sandinista que se convirtió al evangelio. Y este hombre decía que cuando estaban en combate y alguien caía herido, ellos corrían con el herido al hombro, hasta donde llegaran a un lugar seguro para atender al herido. Muchas veces en la iglesia no atendemos a nuestros heridos. Posiblemente les caemos encima con crítica, con juicio. ¿Sí? Y la iglesia del Señor Jesucristo es llamada para que sea una iglesia de reconciliación, una iglesia que reconcilie a nuestros hermanos con Dios, que reconcilie al caído con Dios, que se ponga en la brecha por el necesitado. Hay diferentes tipos de necesidades, necesidades espirituales, necesidades aún emocionales o corporales. Sí. Debemos atender a nuestros hermanos. Por eso es que el apóstol Pablo nos continúa escribiendo en la carta a los Gálatas en el capítulo 6, verso 2, y nos dice:
sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y sobrellevar las cargas unos de otros es que tú y yo nos pongamos en la brecha en favor de nuestros hermanos. Y no es solamente la oración. Posiblemente podrá haber alguien en nuestro medio necesitado o con hambre y podamos suplir el hambre de esta persona. A eso es llamada la iglesia. Como dice Santiago, ¿hay alguien enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la congregación orando por el enfermo. ¿Sí? La persona herida no solamente siempre necesita primero una explicación. Muchas veces necesita ¿qué? Presencia. Necesita compasión, necesita alguien que le escuche, alguien que ore por él o por ella, alguien que le dé acompañamiento. Hoy en día la depresión es muy común y generalmente sucede en personas que se sienten solas, abandonadas, que nadie se interesa por ellas, ¿verdad? Es una calamidad que pasen estas cosas en la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor se convirtió en la respuesta para aquel hombre. El hombre decía, no tengo quién. ¿Quién me mete en el estanque cuando las aguas son movidas? Por eso es que la iglesia debe representar las manos, los pies, la boca de Jesús. Para quienes se sientan ¿qué? Abandonados. Teniendo en cuenta que no podemos depender de una dependencia enfermiza hacia los líderes. Que siempre que tenemos una necesidad acudimos a aquella persona que nos tendió la mano y queremos que permanentemente nos siga tendiendo la mano. No, nos tendió la mano, nos paramos y nosotros nos vamos armando de las armas que Dios nos dio, los recursos que el Señor nos dio. Y uno de los recursos principales del creyente es la oración. Como continúa Santiago diciendo en el capítulo 5, la oración del justo puede mucho. ¿Okay? Oramos y Dios responde. Así es. Así que la palabra del Señor Jesús hacia este hombre rompió la parálisis. ¿Por qué? El Señor Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Así es. Y aquella sanidad de aquel hombre fue un día en sábado, que los judíos no movían absolutamente nada. Incluso muchos los criticaron al Señor. Pero ¿cómo es sábado y está haciendo milagros? Los fariseos. A veces en nuestro medio se levantan fariseos. ¿Qué es un fariseo? Un fariseo es un religioso que no tiene amor ni misericordia para con su semejante. Okay. Jesús los llamó tumbas blanqueadas, con apariencia de piedad, pero por dentro llenos de podredumbre. Fíjese, el Señor fue contundente, le dice, levántate. Él no le dice, le trata de levantarte. No, levántate y anda. Toma tu lecho y anda.
La palabra de Cristo produjo lo que ordenaba. Cuando Jesús hablaba, la parálisis pierde autoridad. Cuando Él habla, cualquier enfermedad es erradicada. Cuando Jesús habla, la esperanza vuelve. Cuando Jesús habla, el pasado deja de gobernar con sus efectos destructivos en la personalidad del individuo. Cuando Jesús habla, el corazón recibe fuerza. Por eso es interesante observar esas tres órdenes que el Señor Jesús le imparte a este hombre. La primera es, levántate. Significa salir de la condición que lo había definido a este hombre, postrado. ¿Sí? Durante 38 años este hombre fue conocido por su enfermedad. Pero Jesús le dice, tu enfermedad no es una identidad para siempre. Fue paralítico, ya no lo es. ¿Ok? Porque tú no eres solamente un herido. Tú no eres aquel abandonado que pensaste que eras. Tú no eres un fracasado, una fracasada. Tú no eres el adicto. Fue, pero no es. Porque en Cristo empezamos una nueva historia. Segundo, el Señor le dice, toma tu lecho. El lecho que antes lo cargaba, ahora era cargado por él. Aquello que había sido símbolo de derrota se convirtió en testimonio de la autoridad de Cristo. Dios no siempre borra la memoria del pasado, pero Él puede transformar su significado y lo puede convertir en un testimonio poderoso. Yo era, pero ya no soy. ¿Ok? ¿Qué era el testimonio de este hombre? Fui paralítico y el Señor me sanó. Y ahora camino por todas partes dando testimonio del poder de Dios y de la autoridad de Jesucristo, su Hijo. Tremendo, ¿verdad? Por eso es que la cicatriz deja de ser solamente evidencia de una herida y puede convertirse en testimonio de que Dios es real, de que la mano del Señor no se ha cortado, sino que está presta para aquellos que acudamos a Él. ¿Sí? Tercera palabra que le da el Señor Jesús a este paralítico, le dice, ¡anda! La parálisis de este hombre no era para quedarse quieto. Cristo lo levantó para comenzar una nueva vida. La verdadera restauración produce movimiento, obediencia, responsabilidad y propósito. Por eso es que el que ha sido restaurado debe caminar conforme a la ordenanza, conforme al propósito de Dios en tu vida. Es muy importante que tú y yo descubramos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Okay. El propósito de Dios en nuestras vidas, primero, es que nos convertamos en hijos de Dios. Recordemos que antes éramos criaturas de Dios porque Dios nos creó. El propósito de Dios es que tú y yo seamos ¿qué? Hijos.
adoptados por el glorioso Espíritu Santo a través de la fe en Jesucristo. El propósito de Dios es el engrandecimiento de su pueblo, de su iglesia. Por eso en la gran comisión de Jesucristo dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Okay. Es el propósito de Dios. Y debemos descubrir ese propósito en cada una de nuestras vidas. El propósito de Dios es que dejemos los viejos hábitos, ese viejo camino que nos conducía a la muerte. Ahora el propósito de Dios en nuestras vidas es que caminemos por el camino de la vida. Okay. Camino hacia la eternidad, hacia la vida eterna. Es el propósito de Dios con cada uno de nosotros. Por eso es que necesitamos y debemos construir hábitos nuevos. Sacudirnos de los viejos hábitos. Así es. Y recordemos que habían fariseos que lo estaban observando, diciendo: ¿acaso hoy no es sábado? Y este hombre sale en sábado. ¿Ya? Porque los fariseos observaban, era la norma de que no se podía ejecutar obra en sábado. En uno de sus apartes el Señor les dice: he aquí uno más grande que el sábado. Sí. La Biblia señala que para la iglesia el Señor Jesús es nuestro sábado, es nuestro día de reposo. Es otro estudio que un día de estos lo vamos a traer, si el Señor nos lo permite. Así que los judíos que estaban al contorno, ¿qué decían? Que había sido sanado en sábado. No te es lícito llevar tu lecho, le dicen al paralítico. Respondiéndole: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Pregúntale entonces: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. El hombre no sabía que era el Hijo de Dios, que lo había sanado realmente. Después de llevar 38 años paralítico. Sin embargo, aquellos fariseos no celebraron su sanidad. No celebraron su restauración, no le dijeron: ¿cómo te sientes? ¿Quién te sanó? ¿Cómo podemos glorificar a Dios? No, que una vez alistaron sus saetas venenosas para criticar a este hombre. No te es lícito llevar leche, le dicen los fariseos. ¿Verdad? Así es. Por eso es que debemos evitar al máximo que ese espíritu farisaico se cuele en la iglesia. ¿Okay? Una actitud de orgullo religioso, de juicio, de hipocresía, de dureza, que solamente observa las normas, pero no el propósito. Ese espíritu farisaico ha perdido la compasión. Y no le echemos toda la culpa a los demonios. Sí. Que fulano tiene un demonio, fariseo. No. Fácilmente hay gente en el mundo hipócrita, falsa, traicionero. Sí. El espíritu farisaico. Y necesitamos que ese espíritu farisaico o espíritu fariseo, ¿sí?,
sea erradicado en nuestro medio. ¿Sí? Así es. Quitar esos patrones de conducta que el Señor Jesús confrontó. Así es, mis amados hermanos. Por eso es que el Señor fue duro con ellos. Observemos, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 23, versos 27 y 28, ¿qué les dice? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de afuera la verdad se muestran hermosos, mas dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Así también vosotros de afuera la verdad os mostráis justos a los hombres, mas dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Tremendo. El Señor fue duro con estos religiosos. ¿Eh? ¿Y cómo podemos identificar a alguien que tiene esas tendencias o espíritu farisaico? Que juzga al caído, pero no lo restaura. Señala la herida, pero no la venda. Conoce la letra, pero no refleja el corazón de Dios. Prefiere tener razón antes que mostrar misericordia. Exige a los demás lo que él mismo no practica. Se alegra cuando alguien es disciplinado, pero no cuando es restaurado. Convierte la santidad en superioridad espiritual. Por eso es que la iglesia del Señor Jesús debe defender la verdad, pero nunca utilizarla como una piedra para destruir al herido. Jesús estaba lleno de gracia y de verdad, no aprobaba el pecado, pero tampoco despreciaba al pecador. En uno de sus apartes la Biblia nos enseña, Jesús ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Okay? Una iglesia de santidad integral debe rechazar la condenación religiosa y practicar la restauración bíblica. Así es, mis amados hermanos, nosotros necesitamos practicar la restauración de nuestros hermanos. ¿Sí? Que se vaya de nosotros todo espíritu de condenación, ¿ya? De juicio, de crítica, de murmuración. No, fuera eso de nuestras vidas. Y fíjense que en San Juan 5:14, el Señor Jesús se vuelve a encontrar a aquel hombre cuando había sido sanado. Dice, después se le halló Jesús en el templo y díjole, he aquí, has sido sano, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ahí nos enseña un misterio muy importante, que muchas veces hay enfermedades en los seres humanos producto del pecado. No todo el tiempo, no podemos generalizar. Pero es interesante lo que el Señor le dice a este hombre. Vete y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Tremendo. Eso me hace acordar de un hombre que tenía SIDA en la ciudad de Nueva York. Dios nos permitió orar por este hombre y cuando fue a sus análisis, el SIDA había desaparecido de su cuerpo. Un tiempo después, nos dimos cuenta que este hombre había vuelto a sus andanzas anteriores. Este hombre había sido homosexual y volvió a todas sus prácticas. Y de pronto
le dio fulminantemente un cáncer que se lo llevó así, de rápido, a este hombre. Ahí es cuando viene esta palabra que el Señor le dice al paralítico: vete y no peques más para que no te venga algo peor. O sea que muchas veces hay enfermedades que están relacionadas con el pecado. Solamente les digo esto para que observemos ese punto. Cité Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 14. Léalo y analízalo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este versículo es central. El Señor primero lo sanó a este hombre y después lo confrontó. Sí. Le dijo: no peques más, para que no te vengan cosas duras, para que no te venga algo peor. Mire la relación que hace el Señor Jesús de esa parálisis de este hombre con el pecado. Por eso es que la misericordia de Dios nos levanta, pero también nos llama a una vida nueva. ¿Ok? Por eso es que el Señor le dice: has sido sano, no peques más. Has sido sano, no peques más. Y le hace la advertencia para que no te venga alguna cosa peor. Wow. Así que es un texto para que tú y yo lo meditemos. ¿Mm? Así es. Y los discípulos le preguntaron al Señor sobre esa palabra. Le preguntaron al Señor que quién había pecado, ¿no?, para que un hombre naciera ciego, ¿sí? Refiriéndose a aquello que ellos habían observado hace un poco, que había gente que nacía ciega. ¿Y quién había pecado? Y el Señor rechazó esa conclusión automática de sus discípulos. Tremendo. Y están citando el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, ¿sí?, que nos dice: y pasando Jesús vio a un hombre ciego desde su nacimiento, y preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús: ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tremendo. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay, y conozco ciegos que desarrollan unos dones extraordinarios, que si ellos no tuvieran esa ceguera, no hubieran desarrollado tantas habilidades para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tremendo. Y el Señor Jesús en su ministerio sanó a muchos ciegos, pero la respuesta del Señor fue una respuesta práctica, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tremendo. De que Dios puede desarrollar en el ser muchos talentos y muchos dones, independientemente de la vista. Que si falta la vista, se desarrollan otros sentidos. ¿Ok? Ahí lo difícil y lo duro es la ceguera espiritual con la cual tenían estos fariseos. Eran ciegos espirituales. ¿Eh? Así es. Por eso es que debemos evitar al máximo acusar a una persona. Si bien por pecador le pasó eso, ¿no? Evitemos esas cosas. O sus padres fueron unos malandros pecadores.
evitemos todos esos señalamientos debido a esa situación. ¿Ok? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Punto. Ahí quedamos, ¿sí? En esa revelación. ¿Sí? Sin embargo, en el capítulo 5 de San Juan también nos enseña que hay conductas pecaminosas que deben traer consecuencias graves al espíritu, al alma, al cuerpo, a la familia y al futuro. El pecado promete placer, pero produce ¿qué? Esclavitud. El pecado promete libertad, pero roba la paz. El pecado promete satisfacción, pero termina destruyendo al que la posee. Jesús no quería que aquel hombre solamente caminara, quería salvar toda su vida en una sanidad integral en este hombre. La peor tragedia de este hombre era seguir permaneciendo al lado de aquel estanque. ¿Ok? Y aún recibir un milagro y seguir lejos de Dios. No, el Señor le da a este hombre un tratamiento integral. Su cuerpo, su alma y su espíritu. Por eso es que le dice, no peques más. Porque la sanidad integral incluye ¿qué? Arrepentimiento. Incluye cerrar las puertas. Incluye cortar relaciones destructivas. Incluye abandonar prácticas ocultas. Incluye confesar el pecado delante de Dios. ¿Ok? E incluye perdonar, incluye cambiar hábitos, incluye aprender obediencia. ¿Ok? De todas aquellas cosas que nos enferman el alma y nos separa de Dios. Fíjese usted que la Biblia revela diferentes pecados y actitudes y formas de opresión que buscan contaminar, dominar y destruir. Debemos tratarlos con discernimiento bíblico sin convertir cada problema humano en una acusación demoníaca. El pecado no confesado es terrible. ¿Por qué? Fíjese lo que nos dice el escritor bíblico en el libro de los Salmos, en el capítulo 32, verso del 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, volviéndose mi verdor en sequedades de hastío. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije contra mí, mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tremendo, ¿no? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Wow. Terrible, terrible. Una de las mejores prácticas del creyente es confesarle a Dios sus errores, sus pecados. Porque Dios es Dios de restauración. Dios nos restaura. Dice la Biblia que el único pecado no perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. De resto, todos los pecados del hombre le son perdonados. Ahora, no vaya a pecar con premeditación. No va a decir, voy a pecar, pero mañana me arrepiento. No haga eso.
porque te puedes quedar en la mitad del camino, en medio de esas circunstancias. ¿Ok? Así que te da mucho cuidado con eso. Hay situaciones que a veces nos hacen daño y no podemos perdonar a alguien que nos ha hecho daño. La falta de perdón trae ¿qué? Amargura. ¿Mm? Estoy citando el libro de los Hebreos en el capítulo 12, verso 15. El escritor bíblico dice, mirando, no sea que alguno se aparte de la gracia de Dios. Que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y dejéis de alcanzar la gracia de Dios. Así es. La amargura comienza como una raíz invisible, pero termina contaminando relaciones, pensamientos, decisiones y generaciones. Y no es que signifique que declarar que todo estuvo bien, no. Declarar de que hemos sido ofendidos y que perdonamos al ofensor. Cuando nosotros perdonamos al ofensor, nos desligamos del ofensor. Estábamos ligados con rabia, ira, resentimiento, enojo, deseos de venganza, con tantas cosas que salen a través de una ofensa. Desaparece todos aquellos sentimientos adversos. Y miramos, empezamos a ver a esa persona con ojos de misericordia. ¿Ok? O a veces nos domina el temor y la ansiedad. Tremendo. ¿Y qué le escribe el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:7? ¿Qué le dice? Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Para que en nosotros, si hay algún tipo de temor, algún tipo de turbulencia, empezamos a declarar, porque Dios no me ha dado espíritu de temor, no me ha dado espíritu de miedo, me ha dado espíritu de poder. ¿Ok? Tremendo. Dios me ha dado espíritu de fortaleza, espíritu de templanza. Lo declaro sobre mi vida en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que el perfecto amor del Señor echa fuera el temor. Estamos declarando la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Y fíjese usted que hay temores que forman parte de reacciones humanas y requieren acompañamiento y tratamiento. Pero también existen estructuras espirituales de intimidación que buscan impedir que el creyente avance. El Señor dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay pensamientos, hay sentimientos que no vienen de Dios. Y lo único que debe hacer el creyente es rechazarlos. Yo rechazo ese mal pensamiento que tengo en el nombre de Jesús. Yo rechazo ese sentimiento adverso que siento en mi corazón. Lo rechazo en el nombre de Jesús. Y te ruego, Padre, que me llene de tu gracia. Lléname, Señor, dame espíritu de poder, de dominio propio. En el nombre de Jesús yo lo recibo. ¿Ok? Porque el Señor no nos llama a negar nuestras emociones, sino a llevarlas ¿qué? A su presencia. Y permitir que la verdad del Evangelio reine en nuestras mentes, en nuestros corazones. Porque hay muchos espíritus sobre la faz de la tierra. Hay gente que no quiere saber nada de espíritus, pero sí, la tierra está plagada, llena de espíritus. Dice la Biblia que hubo guerra en el cielo.
Y Satanás y sus demonios fueron lanzados a la tierra. Dice, ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. La tierra está llena de ellos. Y está buscando casas espirituales para meterse. No le dé lugar al diablo. ¿Ok? Rechace cualquier situación. ¿Ok? Adversa, contraria a la palabra de Dios. ¿Mm? Así es. ¿Por qué? Porque cuando entran a una casa espiritual, o sea, a un hombre, a una mujer, que a veces entran hasta en los animales, ¿sí? Esclavizan a las personas, las esclavizan. ¿Ok? ¿Mm? Por eso es que en los evangelios muestran que Jesús confrontó a espíritus inmundos que atormentaban y esclavizaban a las personas. ¿Mm? Notemos, por ejemplo, lo que nos dice el Evangelio según San Marcos en el capítulo 1, desde el verso 23 en adelante. Dice, había en la sinagoga hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el santo de Dios. Y Jesús le riñó diciendo, enmudece y sal de él. El espíritu inmundo, haciéndose pedazos, y clamó a gran voz y salió de él. Se desvaneció, se desvaneció y salió de él. ¿Por qué? Porque la inmundicia busca contaminar la mente, busca contaminar el cuerpo a través de la imaginación. Nos contaminamos en ciertas relaciones o en falsa adoración, que adoramos dioses extraños y nos estamos contaminando. Pablo dice lo que los gentiles adoran a los demonios, adoran y no a Dios. Hablando de todas esas imágenes que a veces nos postramos a él, ¿verdad? No. Necesitamos postrarnos a él, al único y sabio Dios que nos ha dado la vida, a él que nos formó, que nos hizo, a nuestro Dios, al yo soy de la Biblia, a Jehová de los ejércitos. A él y a su Hijo amado, el Verbo de Dios. Nos debemos a él. Okay. Como dice el credo católico, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Esa declaración es verdad. Ahí está la deidad trina de Dios manifestada. ¿Ok? Y necesitamos adorarle solamente a Él. Y rechazar todo espíritu de inmundicia, la pornografía, la inmoralidad sexual, la perversión, el adulterio, la promiscuidad, el ocultismo, las prácticas secretas pueden convertirse en ¿qué? En puertas de esclavitud. ¿Ok? La respuesta no es solamente reprender, también es necesario que un arrepentimiento verdadero. La palabra arrepentimiento es devolvernos del mal camino que llevamos, devolvernos para buscar el camino. Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese camino necesitamos buscar, ese sendero. ¿Ok? Por eso es que necesitamos renunciar al pecado, cortar con prácticas destructivas, renovación de la mente, discipulado, ¿ok? Convertirnos en discípulos
La palabra discípulo proviene de disciplina, de disciplinados, ¿ok? Disciplinados en cuanto a la constitución de Dios, que es la palabra viva. Una mente renovada. Necesitamos renovar nuestra mente, sacar toda aquella memoria dañina que teníamos, ¿ok? Tendiente a cometer errores con, con algo muy fuerte, arraigado en lo profundo de nuestro corazón, sacarlo y erradicarlo, ¿ok? Para que haya esa renovación de la mente. Estar siempre delante de Dios, presentándole nuestras vidas, rindiéndole cuenta de quiénes somos, cómo nos estamos moviendo sobre esta faz de la tierra, ¿verdad? Y tener una vida de comunión con Dios a través de qué? De la oración. Así es, mis amados hermanos. Vivimos en un mundo peligroso, las malas influencias. Hay un espíritu que anda sobre la faz de la tierra que se llama Jezabel. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, 21, Jezabel representa una influencia de seducción falsa, enseñanza idolátrica e inmoralidad dentro de la iglesia. ¿Okay? Note lo que dice el texto de Apocalipsis capítulo 2, versos 20 y 21. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites que aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar, engañar a mis siervos, a fornicar y comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y te he dado tiempo para que te arrepientes de la fornicación y no se ha arrepentido. ¿Ok? Solamente seamos prudentes. No estemos llamando Jezabel a cualquier persona por ahí. No. Pero sí, a través de sus artimañas podemos darnos cuenta de que posiblemente se mueve ese espíritu difícil que sobre todo se ubica en posiciones claves en la iglesia. ¿Okay? Hay que observarla, hay que observarla. Hay, hay, hay una característica para entender el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel, una de sus características es que elimina al adversario. Todo el que se opone a sus propósitos lo elimina. ¿Okay? No sé si ustedes recuerdan aquella lectura bíblica de Nabot. Nabot era un hombre que tenía una viña, hermosa viña. Y el rey Acab, el marido de Jezabel, se enamoró de esa viña y le dijo a Nabot que le vendiera su viña. Nabot dijo, no, no la puedo vender porque es heredad de mis padres, no la puedo vender. Y este rey se entristeció. Y cuenta la narración bíblica que ese hombre, este rey Acab, le contó a Jezabel, su esposa, y ella al verlo triste, le dice, ¿por qué está triste tu corazón? Y él le dice, porque fui a Nabot que me vendiera su viña y no quiso vender. Eso entristeció al rey. Él le dice, no te preocupes, esa viña será tuya. ¿Sabe qué hizo Jezabel? Fue y consiguió testigos falsos y testificaron contra este hombre. ¿Ok?
y lo condenaron a muerte, nombre inocente. Así fue como esa mujer le entregó la viña al rey, matando a este hombre. ¿Sí? Así que nos damos cuenta que ese espíritu de Jezabel destruye a quien se oponga a sus intereses, a quien se oponga a cualquier situación de liderazgo que tenga dentro de las organizaciones. Haga mucho cuidado con eso. ¿Ok? Solamente observémoslo y oremos por eso. Oremos para que ese espíritu no se manifieste en nuestro medio. Lo atamos y declaramos su poder inoperante en el nombre de Jesús. ¿Mm? ¿Ah? Y fíjense que el Señor Jesús, hablándole a esta iglesia, le dice que le ha dado tiempo para que se arrepienta. ¿Mm? Sin embargo, no se arrepiente. Pero analicemos, como decía anteriormente, cómo obra. ¿Sí? Muchas veces a través de la seducción espiritual, otras veces a través de la manipulación, la falsa profecía, la inmoralidad, la idolatría, el control, la intimidación, rechazo al arrepentimiento, ataque contra la verdad y contra los siervos de Dios. Sí. Se lo digo, hermanos, muchas veces en la vida he tenido que enfrentarme a ese espíritu. Y tiene artimañas muy duras para destruirte. Por la gracia de Dios, no ha podido destruirme ese espíritu de Jezabel, porque a veces me lo encuentro en el camino. ¿Okay? Así es que una vez que lo detectamos, empecemos a guerrear con las armas que Dios nos ha dado, las armas de justicia. La mejor forma para usted guerrear espiritualmente contra espíritus de maldad es a través de la santidad. ¿Para qué? Para que la palabra que fluye a través de ti cause ese poder destructor en el enemigo o en ese demonio o en cualquier demonio. ¿Ok? Y cuando vengan dardos de fuego contra ti, no penetren porque tu vallado está totalmente fortalecido, que no hay ningún hueco por donde se pueda meter un dardo del maligno. Por eso es tan importantísimo que el creyente que guerrea contra espíritus inmundos se cubra de santidad, se cubra de justicia y se cubra de verdad. La Biblia lo llama la armadura de Dios, citando el libro de los Efesios en el capítulo 11, capítulo 6. ¿Okay? Lo de los Efesios. ¿Sí? Hablando de la armadura de Dios. Es tan importante. Dice, calzados los pies con el calzado del Evangelio de la paz, ceñidos los lomos con la coraza de justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Eh? Cubriéndonos de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para guerrear contra todas aquellas influencias espirituales de maldad que a veces vienen en nuestro medio. Y así es. A veces viene a colarse, incluso en los siervos de Dios, a través de que del orgullo, por ejemplo. A veces nosotros podemos asumir situaciones orgullosas y nos convertimos en seres orgullosos.
¿Mm? ¿Y qué sucede cuando ese espíritu de orgullo viene a un hombre o a una mujer de Dios? Que la justicia de Dios se viene contra él. ¿Qué nos enseña Santiago en el capítulo 4, por ejemplo? Versos 6 y 8. Porque dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Ok? Así es, mis amados. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros de doble ánimo, purificad los corazones. Por eso, notemos que hay un orden bíblico para ese propósito y para cualquier propósito delante de Dios. Y el orden bíblico es que, primero, que someteos a Dios y después que resistid al diablo. Pero ese sometimiento a Dios tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con la santidad, tiene que ver con la autoridad que Dios te ha conferido como hijo de Dios. Y cuando estemos revestidos de esa gracia, podemos resistir al diablo y huirá de nosotros. Así es, hermano. Porque no podemos pretender autoridad espiritual mientras permanecemos voluntariamente en desobediencia. Y el diablo sabe que estamos caminando en obediencia o en desobediencia. Y por ahí empieza a atacar. ¿Sí? Así es. Por eso es que necesitamos que la iglesia contemporánea vuelva a los principios básicos de la iglesia primitiva. ¿Para qué? Para que la iglesia sea un medio de sanidad integral. ¿Okay? Predicando el Evangelio de Jesucristo. Hay iglesias que solamente predican prosperidad. Y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque si te están hablando todo el tiempo de prosperidad y no te enseñan a manejar las armas de justicia, vas a sucumbir. Tampoco podemos condenar al mundo y ser una iglesia que condena a la gente que no se ha convertido a Cristo. Debemos mirar a aquellas personas con ojos de misericordia y no condenarlas. Orar por ellas, orar por nuestros hermanos en la carne, nuestros primos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, que todavía no conocen al Señor, nuestros hijos. Orar por ellos, para que Dios en su misericordia los toque y puedan entrar con nosotros al pueblo de Dios. ¿Ok? Tampoco podemos todo el tiempo estar hablando de milagros y milagros y milagros y milagros y prepararnos para los milagros. ¿No? Los milagros son parte del Evangelio, pero no es el Evangelio completo. Necesitamos un Evangelio integral, ¿okay? Empezando por la salvación, segundo por el discipulado, ¿sí? De cómo aprender a someternos a Dios para que Él se glorifique a través de estos vasos de barro que somos tú y yo. ¿Ok? Así es. O hay congregaciones que se dedican únicamente al conocimiento, pero no enseñan a aplicar ese conocimiento. Sí, mucha literatura. No. La palabra de Dios tiene dos aspectos. El conocimiento, que es ciencia, y la sabiduría, que es la aplicación de ese conocimiento. ¿Sí? Van ahí tomados de la mano las dos. Se conoce y se aplica lo que se conoce. ¿Eh? Tremendo. Por eso el Señor Jesucristo, cuando empieza su ministerio allá en el templo, citó
la palabra del profeta Isaías del capítulo 61. Dice la Biblia que abrió el rollo y o más bien cita lo que dice Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Así es. ¿Qué? Orando por los enfermos, como dice Santiago, ¿no? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la congregación y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Estoy citando Santiago capítulo 5, versos 14 al 16. ¿Ok? Santiago. Así es. ¿Por qué? Dice, porque la oración del justo puede mucho y salvará al enfermo. Así es, mis amados hermanos. Restaurando al caído con mansedumbre. Con mansedumbre. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 6, verso 1, y les dice que, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre. ¿Ok? No con un espíritu de señalamiento, no con un espíritu de acusación, no con un espíritu de condenación. No, con el espíritu de qué? De mansedumbre. ¿Mm? Por eso es que necesitamos dar acompañamiento a nuestros hermanos. Sobre todo, mucho cuidado a nuestros hermanos pequeños. ¿Mm? Cuando digo pequeños, hermanos que están entrando en las congregaciones, que están aprendiendo las disciplinas de Dios. ¿Sí? Creando espacios seguros de acompañamiento. Dándoles qué? Consejería pastoral, responsable, dándoles discipulado, creando grupos de apoyo, atención a los matrimonios, a las familias, acompañamiento a personas con adicciones, orientación para víctimas de violencia, protocolos de protección para niños y personas vulnerables, articulación con médicos y profesionales de la salud mental cuando sea necesario. Es bien importante. Yo siempre le digo a mis amigos psicólogos que no conocen al Señor, les digo, trate de experimentar la conversión en Cristo para que se les desarrolle el sentido del Espíritu y tenga una herramienta adicional como psicólogo, ¿ok? Para que aprendas a ministrar al Espíritu, ¿ok? Que es tan importante y tan necesario, hermanos, ¿ok? No que desmerite a los psicólogos desde ningún punto de vista. Son valiosísimos porque dan acompañamiento a personas que necesitan ser aconsejadas. Pero de verdad que abran paso para que el Espíritu Santo los selle y les dé esa gracia de renovación espiritual y pueda ministrar el Espíritu. ¿Okay? El Espíritu ministra al Espíritu. El alma y las emociones ministran las emociones. ¿Okay? Necesitamos poder tocar a través del Espíritu Santo en lo profundo del ser para que Dios haga su obra maravillosa y los sane. Sí, así es, mis amados hermanos. Por eso la iglesia ha sido llamada para
desarrollar ese campo de sanidad integral, alma, cuerpo y espíritu, en el glorioso nombre de Jesucristo. Por eso la pregunta que el Señor nos dice hoy es, ¿queremos ser sanos? Tal vez mi cuerpo necesita un milagro, o mi alma necesita descanso, o tal vez mi corazón necesita perdonar, o tal vez mi mente necesita ser renovada, tal vez mi espíritu necesita reconciliarse con Dios. Tal vez debo cerrar puertas que han permanecido abiertas por mucho tiempo. Posiblemente tengo pecados inconfesos que no sé cómo sacudirme de ellos. O tal vez debemos desligarnos de una relación destructiva. O tal vez debemos pedir ayuda. Son interrogantes que el Señor nos deja en esta hora. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre, te amo, gracias por esta tu palabra. Tu palabra que no regresa a ti vacía, sino que es prosperada para todo lo que la has enviado. En el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que esta palabra haya caído en tierra fértil en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, para mí ha sido un gusto y un privilegio compartir con cada uno de ustedes en esta hora esta palabra. Nos estaremos viendo, escuchando la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Colombia, domingo, 11 de la mañana. Hasta la próxima, mis amados hermanos.